Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un vídeo tutorial de Estudia Ajedrez. Bienvenidos de nuevo al aprendizaje de nuevos conceptos ajedrecísticos. En primer lugar veremos qué es eso del alfil, por fuera o por dentro de la cadena de peones. Segundo punto, peones colgantes, tanto con las blancas como con las negras. Cómo jugar a enfrentarnos a esos peones colgantes. Y por último, veremos la pareja de alfiles y la importancia que tiene potenciar el alfil que nuestro rival no posee. Todo esto aderezado con un golpe táctico tremendo y que curiosamente ninguno de los dos jugadores vieron en esta partida. ¿Seréis vosotros capaces de visualizar ese golpe táctico? Veamos, os pondré a prueba. Y la partida que os voy a mostrar hoy se trata de una partida jugada en la Olimpiada de Ajedrez del año 2020 entre dos equipazos. Nada más y nada menos que China, liderado por Dean Liren, contra Ucrania, liderado por Ivanchuk. Y precisamente entre estos dos jugadores es la partida que voy a mostraros. En primer lugar, y con las piezas blancas, jugará Ivanchuk, un 2678 de Elo, y que ya jugó torneos muy importantes de grandes niveles. Y por último, tendremos también a Dean Liren, del equipo chinés, un 2791 de Elo. Veamos este duelo más que interesante. Bueno amigos, pues aquí estamos con la partida de ajedrez Ucrania, Ivanchuk contra China, Dean Liren. Veamos a ver qué es lo que ocurrió. La partida se abrió con la jugada D4 por parte de Ivanchuk, a lo que respondió con caballo F6, Dean Liren, C4, E6, caballo C3, planteando la oportunidad de jugar la defensa ninzo-india a el jugador Dean Liren. Otras posibilidades es, en lugar de caballo F3, jugar caballo F3, la defensa anti-ninzo-india, o lo que es lo mismo, es una forma de evitar que las negras puedan jugar este alfil B4, que además ya es realmente popular y se ha extendido muchísimo a raíz del Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972, el más del siglo, entre Fischer y Spassky. E3. Bueno, es una jugada que hace que se defina un poco la posición del alfil de casillas negras de las blancas. Fijaros la estructura de peones D4, E3 y F2 que se ha formado. Bueno, el alfil queda por debajo, si queréis, por detrás de esa cadena de peones. Por lo tanto, no va a poder traspasarla y no va a poder jugar un alfil G5. Eso quiere decir que este alfil acaba de ser un alfil encerrado, si queréis, interno, un alfil interior. ¿De acuerdo? Es decir, un alfil por detrás de la cadena de peones o por dentro de la cadena de peones, como queráis llamar. Con un alfil dentro de la cadena de peones. Eso tiene sus ventajas, por supuesto que va a defender mejor toda la zona que está por detrás precisamente de esta cadena de peones. Por ejemplo, la gran diagonal a 5E1 jugando alfil de 2. Evita problemas de caballo a E4. El problema principal es que este alfil queda muy restringido en parte a su juego. Sin embargo, si en lugar de la jugada de 3 jugamos, por ejemplo, alfil G5 y luego jugáramos este 3, lo que hacemos es sacar el alfil por fuera de la cadena de peones. Ventaja, tienen mayor movilidad, pero en este caso no va a proteger la diagonal A5E1. Ambas jugadas son correctas, se pueden realizar, por supuesto, y en este caso las blancas juegan la jugada E3, a lo que las negras pues se enrocan. Alfil D3, desarrollo de piezas naturales, normales, D5 por parte de las negras, ruptura central, muy típica también. Otras posibilidades es jugar C5. C por D5, E por D5. Esto, bueno, conlleva la ventaja de que se abre la columna C, a donde irá la torre, pero también tiene el inconveniente de que el alfil negro, pues ahora le hemos dado un poco más de respiro. No chocaba contra el peón de E6. Caballo G2, comunicando a ambos caballos blancos están defendiendo mutuamente, torre 8 en roque corto. Hasta ahora las piezas blancas y negras se están desarrollando de forma natural, normal. Y fijaros esta jugada, alfil D6, es una jugada un tanto extraña, en cuanto el negro movió el alfil a B4 en apertura, ya lo vuelve a la casilla D6 sin ser amenazado, es decir, ha perdido dos tiempos para el desarrollo del alfil a una casilla natural como es D6. Pero el alfil aquí en B4 ha perdido su sentido. Ya no está clavando nada, no tiene sentido mantenerlo en esta posición. Quizá debería haber esperado que las blancas jugaran A3 para retirarse
y no perder ese tiempo. De todos modos, el alfil en D6 es una buena diagonal y ya empezamos a presionar sobre el rey, sobre el punto H2, aprovechando que el caballo no está en la casilla F3. Alfil de 2, una jugada extraña, yo diría que extrañísima, porque este alfil es un alfil que es totalmente pasivo. A mí me gustaba más personalmente la jugada B3, es decir, después del alfil de 6, B3 con la intención de jugar un alfil B2 y desarrollar el alfil por esta diagonal. Este alfil que está por detrás de la cadena de peones, por dentro de la cadena de peones, como queráis, es un alfil malo. Por tanto, una opción también es jugar este B3 con la intención de en un futuro jugar un A4 y meter el alfil en A3 e intentar cambiar. Plan o estrategia que se realiza en muchas ocasiones. Pero después de la jugada alfil de 2, parece que este alfil queda un poco limitado de acción e incluso puede llegar a estorbar. B6, interesante, apoya la ruptura típica temática C5, a la vez que permite al alfil negro desarrollarse por la casilla B7 o por la casilla A6 en función de lo que realice el alfil de la casilla D3. Por lo tanto, ahí hay varios planes por parte de las negras, pero sobre todo el plan es jugar un posible C5. Torre C1, la torre a la columna semiabierta, a lo que las negras realizan su plan de C5. D por C5, B por C5 y por fin tenemos la estructura llamada o conocida como la estructura de los peones colgantes. ¿Por qué? Porque estos dos peones que están aquí marcados en casillas verdes o en verde, C5 y D5, son peones colgantes. ¿Qué quiere decir eso? Son dos peones que están aislados, no hay ningún peón en las columnas adyacentes E ni en B que están aislados, pero están colocados en paralelo y dominando muchas casillas centrales. Fijaros cómo estos dos peones dominan B4, C4, D4 y E4. Es decir, tienen la ventaja de que dominan mucho espacio, dominan muchas casillas centrales, ¿de acuerdo? Fijaros que las negras ahora tienen 4 filas fácilmente para ubicar sus piezas, mientras que las blancas solamente van a tener 3, tienen más espacio, pero también son más vulnerables. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer con las piezas blancas? Atacarlos, presionarlos y obligar a que uno de los dos peones avance. Da igual cuál, pero uno de los dos peones queremos que avance. Si avanza el DC, automáticamente la casilla de 4 queda débil. Esta casilla se quedará débil. Y si avanza el DD, en la casilla que va a quedar débil va a ser la casilla C4. Amén de que podríamos cambiar y va a quedar ahí un peón aislado y débil. Por lo tanto, la idea de las blancas es forzar a que avance uno de los dos peones. Uno de los dos peones. Y el plan de las negras es o bien mantenerlos o bien intentar avanzarlos una fila. Cuanto más avancen, más restringimos el juego blanco, más espacio ganamos y mejor. Pero la idea es que avancen los dos a la vez, un pasito. No un pasito uno de los dos peones, porque si no, creamos debilidades. Y eso es lo que va a intentar hacer las blancas. Presionar el peón inicialmente de 5. Comenzamos. Ahora ya se empieza a ver como el alfil de la casilla de 2 estorba. Fijaros, la dama. Incluso ya podríamos amenazar un caballo por D5 en algún momento determinado, porque podría haber descubiertas el alfil por H7 si la dama tomaría el último caballo. Pero este alfil de D2 estorba, y mucho. Las negras toman la decisión de sacrificar la pareja de alfiles a cambio de estropear un poco la estructura de peones. Todo hay que decir que la pareja de alfiles en este momento, en esta posición, no es suficiente. No es muy buena, porque no hay grandes diagonales a donde pueden moverse. Quizá el alfil podría situarse en la casilla B1 y este alfil en la casilla B2 o en la casilla 1, pero este alfil de D2 estorba muchísimo. La idea será intentar colocarlo en la diagonal A1, H8. Vamos a ver si se consigue. Caballo C6, una jugada natural, desarrollamos la pieza, a lo que las blancas dicen, mis alfiles no juegan lo suficiente, no hay tanta abertura, vamos a decir así, de posición, por lo tanto mi alfil no juega tanto, voy a cambiarlo por ese caballo de C6, que va a ser un monstruo, porque ya empieza a amenazar con ir a casillas como D4, D6, F5, donde va a ejercer muchas presiones, e incluso B4. Por lo tanto, este caballo va a jugar mucho, y el alfil de la casilla D3 no va a jugar tanto. De todos modos, si alguno de los alfiles, si os encontráis en una posición en la que tenéis pareja de alfiles contra una posición en la que no hay pareja de alfiles de nuestro rival, lo que debemos de potenciar siempre es el alfil, en este caso de casillas negras. ¿Por qué? Porque no tiene oposición. No hay ningún alfil negro que se pueda enfrentar con mi alfil
de casillas negras. Por lo tanto, debemos de potenciar en lo máximo este alfil. Bien. Alfil B5, alfil D7, jugada natural, sacamos una pieza y controlamos la caballo 5. Empezamos las presiones sobre los peones débiles C5 y D5. En primer lugar sobre el peón de C5, que además es atacado por dos piezas. Eso hace que las negras sean obligadas o están obligadas a avanzar ya el peón. Primer objetivo conseguido en la lucha contra los peones colgantes. Que uno de los dos peones de mi rival avance. Y se consiguió. Eso conlleva que la casilla de 4, para mí, ganada. A cambio de esta debilidad que acaban de adquirir las negras, se van a hacer o van a recuperar esa pareja de alfiles. Después de la jugada alfil C3, cogiendo la gran diagonal y evitando D4, A6, las blancas acaban de entregar, de sacrificar la pareja de alfiles. Bien es cierto que este alfil de C3 juega más que el de C6. Y cuando hay unos alfiles que son de distinto color en la lucha, debemos de lo máximo posible potenciar el alfil nuestro y restringir el juego del alfil negro. Potenciamos nuestro alfil, restringimos el nuestro. Es decir, que si podemos, tendríamos que colocar los peones en casilla blanca. En este caso de las blancas. De esa manera el juego del alfil negro se restringe, de casillas blancas se restringe. Y el alfil blanco jugará más, porque tiene mejores casillas. Siempre hay una duda de en qué color poner los peones. Bueno, pues si hay alfiles de distinto color, siempre en el color opuesto a mi alfil. Sobre todo si quiero realizar un ataque. Si es lo contrario, si me tengo que defender de un posible ataque contra el rey, etcétera, entonces mejor siempre los peones encarar del mismo color que el contrario. ¿Por qué? Porque restringe el alfil, impide que juegue el alfil. ¿Bien? Bueno, caballo C5, ese caballo de A4 está mal colocado, lo llevamos a caballo C5. Es una casilla un tanto extraña para el caballo, porque está muy controlado. Los saltos, fijaros, en E4, en D4, en E6, no puede ir a ninguna, pero es una casilla negra. Y por lo tanto va a ser fácilmente defendido. Fijaros el tesoro que hay con esta casilla controlada. Las negras van a intentar eliminar el caballo para posiblemente, después de caballo por E4, torre por E4, controlar la casilla D4. Y ahora las blancas deberían de pasar olímpicamente del peón de F4. Y jugar precisamente controlando la casilla D4. Es decir, la jugada más lógica aquí sería este F3. A torre por F4 se podría continuar con un G3 para forzar a las negras a jugar torre F5 y ahora dama D4, F6 para evitar el mate de G6. Y fijaros qué torre más pasivas tenemos. Y fijaros qué dama y alfil más activo tenemos. Y el alfil negro choca contra sus peones. Con lo cual en esta posición está claramente compensado, y sobre todo después de torre C, E5, la pérdida del peón. ¿Vale? El tener un peón de menos. Está claramente compensado porque mi alfil de casillas negras es mucho más fuerte que el alfil de el negro. Tenemos la columna, la torre está en una posición bastante pasiva, etc. Esto es lo que deberían de haber jugado. Sin embargo, las blancas optaron por, volviendo a la partida, hacer una jugada normal, natural, correcta. Sacamos una pieza y presionamos sobre el punto D4, sobre el punto E4, y así evitamos la jugada D4. Correcto, ¿por qué? Porque si D4 hay torre por E4 y luego nos tapamos el peón. Bien, el problema que hay es que, aparte de dejarse el peón, como digo, no es tan importante, hay un golpe táctico tremendo. Torre por E1, dama por E1, D4. Jugada natural, normal. ¿Qué dijimos de los peones colgantes? Que si los dos peones estaban en paralelo, en la misma fila, ¿de acuerdo? Era cojonudo, y con perdón con la palabra, era muy bueno para las negras en este momento. Lo cual, ahora de tener una debilidad en D4, ahora pasa a ser todo lo contrario. Esos dos peones colgantes han avanzado en la fila, han conseguido más espacio aún, restringir en juego más todavía de las blancas. Fijaros que si el alfil se mueve bien a D2 o bien a B4, siempre hay un dama de 5, empezando aquí en G2, y fijaros qué posición de la dama del alfil y de la torre después de torre 8. Es una posición genial. Y no pasa nada que las negras o que las blancas presionen al defender en G2, presionen en C4, siempre se puede defender con alfil de 5. Con lo cual,
parece molesto ese D4, ¿verdad? Y retirarse de 2, pues igual, ¿no? Pero Ivanchuk, si entró en esto, fue porque había la jugada torre de 1, presionando sobre el punto de 4 y obligando prácticamente a que las negras jueguen de 3. El problema aquí es que hay un golpe táctico tremendo. Tremendo. Parar el vídeo, intentar pensarlo, es difícil, ¿eh? Es difícil. Pensar el vídeo e intentar razonar cuál puede ser el golpe táctico de las negras que decide la partida. ¿Lo veis? Bueno, pues la jugada correcta es D por C3. Fijaros que la debilidad principalmente es en la primera fila. En esta primera fila hay una tremenda debilidad que es el mate del pasillo. Torre por D8. Torre por D8. Fijaros ahora como es el mate del pasillo que estoy mencionando y se empieza a visualizar. Si la dama como el peón de C3, hay mate en D1. Y el rey murió. ¿Vale? Dama E1, torre por E1. ¿Bien? Con lo cual parece que el peón negro no puede ser comido con la dama. Hay que comerlo con el peón. Y ahora, ¿cuál sería la siguiente jugada de las negras? Siempre con la primera fila en la vista. Ahí, focalizando ahí la primera fila. Pues la torre negra quiere ir a la casilla de 1. Pues simplemente con la jugada alfil de 1, alfil a 4. Y amenazamos un torre de 1. ¿Y cómo lo evita el negro? Perdón, ¿cómo evita el blanco esa jugada? ¿Cómo evita el blanco esa jugada? Es que no puede. Si intentamos abrir un hueco para escapar con el rey, torre de 1, clavamos la dama. Nos la ganamos. Si rey F1, torre de 1 y nos ganamos la dama. No hay mate en E8, que curioso, ¿no? Primero porque estaría clavado, está en jaque, y porque la alfil está controlando la casilla E8. No hay jugada. Esta es la posición que gana. Y vale, me podéis decir, es que las blancas no están obligadas a comer en C3. Efectivamente. Pero entonces, ¿cómo hace? Tendría que imaginaros que abre aquí un hueco y juega un H4. Imaginaos. Pues simplemente, bueno, aparte de C por B2 y C3 ya tendría dos peones pasados en sexta y en séptima, fijaros. La jugada C2 amenaza torre de 1. Rey H2, torre de 1. ¿Y cómo evita ahora las blancas que coronen? Aún hay que jugar y mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque las blancas tienen este dama de 5. Y ahora es curioso, porque son las blancas las que amenazan mate del pasillo en D8. H6. Hay que pegar jaque porque estamos coronando. Jaque. Rey H7. Y ahora hay que hacer una jugada que amenace continuo. Bien dama C8 o bien dama de 5. ¿Para qué? Para poder ir a la casilla F5. ¿Se os ocurre algún plan para ganar aquí? ¿Qué más podría hacer aquí las negras aparentemente para ganar? ¿Daos cuenta? Que nos está amenazando un jaque. Pues simplemente la jugada G6. Y ahora cualquier jugada que presione sobre el punto F7, alfil de 5. Alfil de 5. ¿Solucionar el problema? Alfil de 5 o inclusive si dama F6, rey G8. Puede alfil de 5, partida finita. Así se para el mate. Y otra posibilidad que es jugar dama C8 para dama F5, pues simplemente con la jugada alfil de 4 solucionar también el problema. La siguiente corona. Esa es la partida como ganaba. Sí, quizá, no sé si Dean Liren tuvo miedo de este tipo de maniobras, dama de 5 para el mate, pero esta es la posición que gana. Y es que no hay jugada. Amén de que si no quieres tomar riesgos, simplemente con C por B2, la partida está también ganada y bastante sencilla. ¿Por qué? Porque la idea es jugar torre B8
y con una. Si dama B1, torre B8, empujamos el peón de C. Bueno, pero pues ni Manchú vio esa maniobra porque jugó torre D1, ni Dean Liren vio esa maniobra de D por C3. Y Dean Liren jugó este dama D5, una jugada correcta, porque centraliza la dama, ella amenaza un mate en G2, a lo que las blancas jugaron en F3, para sostener ese mate, para defender ese mate. Pero claro, fijaros que después de torre 8 parece que la posición negra es muy buena. Pero nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque dama F2 obliga ya a jugar el CD3. Y tenemos dos peones colgantes en el que hemos conseguido que el contrario hace un avance un peón. ¿Qué han conseguido las blancas? Debilitar esos peones colgantes. Y ahora ya no son fuertes, sino que ahora son débiles. Y fijaros, la casilla C3 para el alfil, inexpugnable, y no va a poder hacer nunca D2. Torre E1, se jugó, torre por E1, dama por E1, F6, fijaros, dama E3, H6, rey F2, rey H7. Bueno, esto es un poco una maniobra para proteger al rey un poco, asegurar un poco más el rey, pero es que, fijaros, dama de 4, con la intención de cambiar damas. Si las negras cambian, pues es un final muerto de tablas, porque hace distinto color. Dama E6, amenazando entrar en E2. Dama E3, tapamos. Dama D5, dama D4, dama E6, dama E3, y se firmaron las tablas. Se firmaron las tablas. Bueno, partida, no voy a decir que maravillosa, extraordinaria, ni mucho menos, pero sí que era interesante por la cantidad de conceptos que había. Alfil por dentro de la cadena, por fuera de la cadena, el concepto de espacio, la importancia que tienen los peones colgantes y cómo debemos de jugar contra ellos, y luego el tremendo golpe táctico que había durante la partida de ajedrez. Dos monstruos del tablero de ajedrez, y se les ha pasado esa maravillosa entrega de dama de por C3. Bueno, espero que os haya gustado la partida de ajedrez. Si es así, darle ya me gusta, compartirlo en las redes sociales, chicos, con todos vuestros compañeros, y podéis suscribiros al canal, es totalmente gratuito, y darle ya a la campanita. Bien, nos vemos en la siguiente partida de ajedrez de Estudia Ajedrez. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima, amigos. Os veo.